12 de abril del 2023. Estamos en el curso de mercado de capitales y hoy vamos a dedicarnos al tema de inversiones o trading con algoritmos. Bueno, ya sabemos que inversiones y trading no es lo mismo, que el trading se hace más para el corto plazo y se hace entrando cuando es conveniente entrar, bien sea para comprar o para vender, es decir, ponerse largo, ponerse cortos, o para salir, es decir, para vender, o para cubrir una posición que se había antes colocado a un precio distinto. Entonces, hoy nos dedicaremos al tema del trading con algoritmos. Esta clase de hoy es grabada porque la grabación se repite mañana para otro grupo de estudiantes. Entonces, por esa razón, entonces estamos también grabando la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, el trading con algoritmos es una forma de trading más avanzada que lo que ya hemos visto de trading con análisis fundamental y análisis técnico. En realidad, pues acá confluye también todo eso que se ha aprendido en el curso sobre análisis fundamental de activos financieros y análisis técnico de gráficas de activos financieros. Entonces, voy a compartirles un archivo de Word que nos va a servir como guía para lo que vamos a hacer el día de hoy en relación con el trading con algoritmos. Entonces, confírmenme que por favor que ya están viendo un archivo de Word. Señor, sí. Ok, perfecto. Entonces, pues lo primero que le viene a uno a la cabeza cuando habla de inversiones o trading con algoritmos es qué son los algoritmos o algos, también se conocen con esa abreviatura. Son un conjunto de instrucciones que se introducen para llevar a cabo una tarea específica. Los algoritmos se utilizan para automatizar la inversión y generar ganancias a una frecuencia imposible para un inversionista humano. El proceso se conoce como comercio o negociación, trading, algorítmica y gracias a los algoritmos se establecen reglas basadas en precios, cantidades, tiempo y otros modelos matemáticos. Hay otras variaciones del comercio algorítmico que incluyen comercio automatizado y comercio de caja negra, black box. Esto según esta fuente del Instituto de Finanzas Corporativas. Pues, ¿quiénes usan algoritmos? Pues usan algoritmos los grandes inversionistas, pero también inversionistas pequeños. La usan inversionistas institucionales como bancos de inversión, fondos de pensiones, fondos de cobertura, debido a los grandes volúmenes de acciones que negocian a diario y de capitales que negocian a diario. Cada segundo cuenta y la velocidad del trading algorítmico lo convierte en una opción favorable para invertir. Las computadoras responden de inmediato a las condiciones cambiantes del mercado y ayudan a generar órdenes tan pronto como se cumplen los criterios, las órdenes que se hayan incluido en el algoritmo. Y lo hacen, por supuesto, mucho más rápido de lo que cualquier persona podría hacerlo o reconocer algo en el mercado e ingresar órdenes manualmente. Hemos aprendido que entrar o salir demasiado temprano o tarde puede marcar una gran diferencia en las inversiones o en el trading que se haga, y por eso la automatización a través de algoritmos ayuda a corregir errores de los humanos.
por supuesto, para realizar estas inversiones o trading algorítmico, es necesario antes de darle la orden al computador en la plataforma que se vaya a realizar la inversión, es necesario investigar, hacer análisis fundamental, hacer análisis técnico, el básico que ya hemos aprendido, y pues gracias a esa investigación y a ese análisis, pues establecer las reglas que se le van a dar a la computadora a través de los algoritmos. Entonces, esas reglas o esos algoritmos se escriben con códigos según el lenguaje preferido. Entonces, ya vamos a ver que hay varios lenguajes de programación. Entonces, cada lenguaje de programación tiene unos códigos, y con esos códigos pues es que se escriben los algoritmos con los cuales se le dice a las computadoras que compren, vendan o mantengan una determinada posición en un determinado activo financiero. Una forma de escribir los algoritmos o de hacer inversión con algoritmos podría ser, por ejemplo, primero recopilar datos. Entonces, el algoritmo consiste en un código, de un lenguaje al que se le dice, primero recopile datos. Recopile datos, por ejemplo, sobre movimientos de precios de acciones durante 30 días o durante 20 días. Luego se le dice, analice esos datos. Pero hay que decirle a través de qué indicadores se le va a pedir que analice los datos. Entonces puede ser a través de las medias móviles, que ya las hemos hablado bastante en este curso, medias móviles de 5, 10 días, 20 días, 50 días, 200 días. O puede pedírsele o incluirse en el algoritmo que analice a través de el indicador RSI, que es un Relative Strength Index o índice de fuerza relativa en español. Entonces el algoritmo va a identificar las tendencias a corto plazo en los movimientos de precios de las acciones a través de esas medias móviles y de ese indicador de fuerza relativa. Según el análisis, luego se le dice al algoritmo con el código correspondiente que compre, venda o mantenga las acciones de acuerdo con determinados datos, por ejemplo, con las medias móviles. Entonces, compre si el precio está por encima de una media móvil. Venda si el precio está por debajo de una media móvil. O compre cuando el RSI, el índice de fuerza relativa, empiece a subir su valor por encima de 25, por ejemplo. Porque como hemos visto, cuando llega a su nivel más bajo el precio de un activo financiero, pues los vendedores ya están agotados y entran en juego los compradores. Cuando entran en juego los compradores, empieza a subir el precio. Entonces el valor del índice de fuerza relativa del RSI también empieza a aumentar. Entonces, si empieza a pasar de 25 a 27, 28, 30, 35, el precio va subiendo. Entonces, por eso se le dice al algoritmo, se le podría decir, compre si el RSI está por encima de 25. Entonces, es una orden que se va a cumplir después de manera automática. En el cuarto paso, que es la ejecución de las operaciones o de las órdenes que quedaron incluidas en el algoritmo utilizando el código del lenguaje correspondiente. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que les parezca interesante, algún comentario, algo que ustedes hayan leído,
mientras han estado haciendo este trabajo de buscar un ejemplo de inversión con algún algoritmo. Guillermo, buenos días. Buenos días, Jonathan, no los había saludado. Igual un saludo para todos los estudiantes que no había saludado. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien que diga algo para saber que sí me están escuchando? Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pues, así como he mencionado algoritmos que tendrían en cuenta las medias móviles y el indicador de fortaleza relativa, pues también podría, por ejemplo, hacerse un algoritmo que identifique tendencias. Como hemos visto en este curso, analizar las tendencias al alza, a la baja, o de lateralización o de consolidación es muy importante. Entonces un inversionista puede crear un algoritmo basado en tendencias. Y entonces, con el código, escribiendo el código, decirle que cuando la tendencia esté al alza, compre, cuando la tendencia esté a la baja, venda, cuando la tendencia esté lateralizando, pues que mantenga el activo financiero. Entonces, pues, ese sería otro ejemplo. También esto del trading a través de algoritmos, pues es útil cuando quiere hacer inversiones de alta frecuencia y donde el tiempo es vital, donde hay que aprovechar los precios o cambios de precios en milisegundos. O sea, en unos momentos que son muy rápidos que el ser humano pues no tendría pues la capacidad para detectar el cambio. Y que luego, por ejemplo, que compre una vez que el precio empezó a subir, pero también que venda de manera muy rápida cuando el precio empiece a caer. Entonces esto permite aprovechar los pequeños movimientos de precios en el mercado, que de lo contrario para el ser humano podrían pasar desapercibidos. Otros ejemplos de algoritmos, por ejemplo, con monedas. Este es un ejemplo del par libra esterlina dólares de Estados Unidos. Entonces se puede incluir dentro del código del algoritmo, escribir en el código la orden de que venda en cortos, que se ponga en corto, con 20 lotes de ese par libra esterlina expresada en dólares, si la libra esterlina sube por encima de 1.2 y por cada 5 pips de aumento que cubra, o sea que compre, o sea que contrarreste la posición corta en 2 lotes, y por cada caída de 5 pips en ese par, aumente la posición corta, o sea que se ponga más corto en un lote. Entonces esto sería como una estrategia de cascada, una estrategia en la que, de acuerdo a lo que le vaya sucediendo a la libra esterlina en relación con los dólares, pues la orden automática es que haga eso. 5 pips, ¿qué son los pips? Entonces, son la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Entonces, se puede medir en pips. De todas maneras, quiero pedirles, por favor, para que ustedes lo confirmen, busquen ahí en sus computadores, por favor, en unos 5 minuticos, mientras yo conecto mi computador que se está descargando también la batería. Busquen qué son pips, P-I-P, P-I-P, o en plural se le agrega la S. 5 minuticos, por favor, para que busquen qué son los pips y me compartan la respuesta. Adelante, por favor.
Bueno, entonces yo creo que ya podríamos escuchar. ¿Quién quiere compartir lo que encontró? Profe, son tips, es decir, P y C. No, P y P. P y P. P y P. Es una 10 milésima de punto, básicamente. Correcto. Una 10 milésima de punto, correcto. Sí, es así. Entonces, se usan fundamentalmente en el mercado Forex, o sea, con monedas, con divisas. Entonces, acá yo encontré un ejemplo, o bueno, no, sigamos con el mismo ejemplo del par libra esterlina. Del par libra esterlina, ¿lo están viendo en este momento el archivo de Word? Ok, entonces, ahí entonces, el precio de la libra esterlina es de 1.20112. Entonces dice, el algoritmo dice, por cada aumento de 5 pips, o sea, querría decir que el precio de la libra esterlina pasaría de 1.2012 a ¿cuánto? Son 5 pips. Si aumenta 5 pips, ¿a cuánto pasaría el precio de la libra esterlina en dólares? 5 pips. Actualmente, supongamos es de 1.2012. Si aumenta 5 pips, ¿cuál sería el precio? 2017. Correcto, 1.2017. Porque cada pip es una 10 milésima de punto. Entonces, 5 pips pasaría de 1.2012 a 1.2017. Entonces, el algoritmo lo que le está diciendo es, si sube el precio de la libra esterlina a 1.2017, cubra la posición corta. Recuerden que ponerse corto es pensar que el precio va a bajar. Y como el precio no bajó, sino que subió, entonces le está diciendo proteja esa operación en 2 lotes de 20 que inicialmente había comprado. Entonces está diciendo, bueno, vamos a arriesgar, vamos a quitarle riesgo en 10%, cubriendo la posición en 2 lotes si el precio de la libra esterlina aumenta 5 pips. Pero luego dice, si cae 5 pips, entonces, ¿qué significaría que caiga 5 pips? ¿A qué precio pasaría la libra esterlina en dólares? Si cae 5 pips, actualmente está en 1.2012. 2007. Correcto, muy bien. Entonces, si cae 5 pips, es que el precio de la libra esterlina bajaría a 1.2007, porque está en 1.2012. Si cae 5 pips, cae 5 milésimas. O sea, pasaría a 1.2007. Entonces, el algoritmo lo que haría es que si cae el precio de la libra esterlina 5 pips, entonces dice aumente la posición corta, o sea, póngase corto en un lote más. Entonces, vamos a suponer que ocurrió que primero aumentó en 5 pips y entonces cubrió la posición corta en 2 lotes de 20. Al cubrir la posición 20 en 2 lotes de 20, quedó en 18. Pero ahora le dice, si cae 5 pips, aumente la posición corta en un lote. Entonces pasaría a 19 lotes. Entonces, ¿eso en cuánto tiempo? Pues cuando ocurra, ¿no? Eso es hasta que ocurra, ¿no? Entonces, de esa manera, claro que pues seguramente el algoritmo, dentro de la definición del algoritmo, podría colocársele que
que sea en un lapso de 1 hora o 4 horas o de 2 días o de 3 días, aunque no creo porque este mercado Forex mercado de monedas es demasiado volátil, entonces yo creo que este sería más un algoritmo para hacer trading intraday, o sea, para hacer inversiones durante el día, porque es muy variable, es muy volátil el mercado Forex. Bien, sobre este ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó claro qué son los pips? ¿Hay alguien que no le haya quedado claro? Levante la mano. Yo estoy viendo acá, los estoy viendo desde acá. No, nadie levantó la mano. Bueno, entonces sí es claro, ¿cierto? Alguien que dé otro ejemplo, por favor, de pips. Por ejemplo, vamos a ver acá. Usemos otro par, usemos el par euro-dólar. Entonces, si en este momento bueno, vamos a entrar a TradingView para mirar en este momento en cuánto está el par euro-dólar y vamos a hacer un ejemplo real, entonces. Entonces, en este momento, el par euro-dólar en este mismo momento está en perdón, un segundito. Es importante que vayan ustedes también entrando, por favor, a TradingView, porque lo vamos a necesitar ahora en un ratico. Ya en este momento el par euro-dólar está en 1.0988. 1.0988. Entonces, acaba de subir a 1.0989. Para facilitar la operación, supongan que sube a 1.0990. Listo. Entonces, si en el transcurso del día aumenta 5 pips, ¿a cuánto llegaría? Si está en 1.09900, o repito la cifra dicha de otra manera, 1.0990, si con el análisis técnico que usted ha hecho, usted piensa que va a subir 5 pips, ¿a cuánto subiría? No escucho a nadie, fácil. Si está en 1.0990 y aumenta 5 pips, ¿a cuál sería el nuevo precio? 995. Perfecto, 1.0995 o 1.0995. Listo, entonces, pues si usted compró en 1.0990 y subió 5 puntos, 5 pips, entonces, pues usted puede saber cuánto está ganando por cada pip que suba. Entonces, una 10 milésima dividida entre 1.0990 y supongamos que alguien, un inversionista institucional, compró 100.000, un lote de 100.000 unidades, pues un PIB sería el resultante de ese valor. No sé si alguien puede hacer ahí el cálculo, puede ser alrededor de, no sé, posiblemente unos $5 por cada PIB. Pero si subió 5 pips, usted se está ganando en esa operación $25.
Acá tengo un ejemplo, si el par estuviera en 1.3000 y sube a 1.3005, entonces un pip sería una 10 milésima dividida entre 1.3000 multiplicado por 100 unidades. El valor que se ganaría por pip sería de $7.69. Pero si sube 10 pips, se ganaría $76.90. Entonces, de esa manera se usan los pips en el mercado Forex para determinar cuánto usted se va a ganar o cuánto puede perder también, porque si el precio no sube, sino que baja, entonces usted dice, bueno, si baja tantos pips, pues voy a perder tanta plata. Entonces usted tiene que poder establecer cuánto quiere arriesgar en pips de pérdida para ganarse un beneficio en pips si el precio sube. Pero bueno, listo. Entonces, digamos que este es como un plus el día de hoy, porque hoy estamos concentrados en los algoritmos. Fue porque este ejemplo de este algoritmo, nos introdujo el concepto de pips, o la noción, la idea de los pips, entonces, que se usan en el mercado Forex. Sigamos con nuestro mundo de los algoritmos. Acá están viendo en el archivo en Word otro ejemplo. A un algoritmo se le puede escribir un código para que compre 100.000 acciones de Apple si el precio cae por debajo de $200. Y se le puede decir al algoritmo que por cada aumento del 0.1% en el precio por encima de 200, compre 1.000 acciones más. Entonces, si el precio sube el 0.1%, entonces ya no tendríamos 100.000, sino tendríamos 101.000. Pero también se le puede decir al algoritmo en el lenguaje y con el código correspondiente del lenguaje que si el precio cae 0.1% por debajo de 200, que venda 1.000 acciones. Entonces, si bajó y ya teníamos 101.000 acciones y porque subió 0.1% y ahora cae 0.1%, pues tendríamos las mismas 100.000 acciones. Entonces, como ven, es una manera automática de estar protegiendo la inversión y de estar maximizando las ganancias a través de algoritmos. Bien, entonces, pues, yo creo que hasta aquí tenemos lo más básico. Ahora, pues, vamos a empezar a profundizar la clase de hoy y de la próxima semana en algunos temas sobre algoritmos. Entonces, pues se necesita una plataforma. Entonces, las plataformas más conocidas son la MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation. Entonces, pues depende del broker con el cual uno quiera, o el intermediario con el cual uno quiera invertir o hacer trading. Acá en este curso hemos hablado de Interactive Brokers, que es uno de los más seguros. Aquí también y ustedes se han familiarizado con XTB, que funciona en Europa, en Chile y en otros países. Entonces, bueno, ya supongamos que hemos definido que sea, por ejemplo, Interactive Brokers, o que vamos a ver información a través de TradingView para satisfacer nuestras necesidades de hacer trading con algoritmos. Entonces, necesitamos desarrollar una estrategia de trading algorítmica que está basada en el análisis técnico, el análisis fundamental, en uno de ellos o en ambos. Ya en este curso hemos hecho énfasis en que es importante tener en cuenta ambos, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico. La estrategia pues debe incluir
los puntos de entrada y de salida. Entonces, pues uno, ya también hemos hablado de eso, que es importante saber cuándo entrar, cuándo comprar y cuándo vender. A través de los soportes y las resistencias, establecer cuál podría ser el stop loss. Se habla de que podría ser un 3% por debajo del soporte, el stop loss en órdenes de compra, y podría ser 3% por debajo del precio de resistencia, tomar el beneficio, el take profit. Entonces, eso debe ser parte de la estrategia del trading. Luego de que se ha definido eso, entonces se escribe el algoritmo. Entonces, el algoritmo se escribe con el lenguaje de programación y con su código correspondiente que el inversionista prefiera. Entonces, se pueden usar lenguajes como Python. Python hoy está en boga, hay mucha gente aprendiendo y utilizando Python. Y también mucha gente, pues, el uso de estos lenguajes depende de la finalidad. Porque uno de ellos puede ser mejor para ciertas tareas relacionadas con sitios web o relacionadas con estrategias de programación orientadas a determinados tamaños de datos. También los niveles de riesgo que estén involucrados hacen que se use un lenguaje o que se use otro. Entonces, pues, digamos, no necesariamente el inversionista tiene que ser un programador, ni tiene que saber todo lo de cada uno de estos lenguajes, no. Pero sí es importante conocer lo básico de esos códigos. Entonces, hoy, gracias a la inteligencia artificial, pues uno puede decirle al ChatGPT, deme un ejemplo de programación de un algoritmo con Python. Deme un ejemplo de programación de un algoritmo con SEM 2+. Deme un ejemplo de algoritmo con Java. Entonces, pues se lo da. Y también, pues en TradingView ellos han creado su propio lenguaje, que es mucho más sencillo, mucho más básico. TradingView tiene un lenguaje que se llama Pine, de Pine Script, y tiene tutoriales y tiene unas orientaciones que hacen que sea muy fácil escribir algoritmos en TradingView. Pero por supuesto, como en todo, tiene uno que aprender qué está haciendo, porque pues si uno no sabe qué está haciendo, pues eso lo puede llevar a perder mucha plata. Entonces, así sea hoy muy fácil a través del TradingView escribir algoritmos, de todas maneras uno tiene que hacerles pruebas, que es la siguiente etapa, que es probar, hacerle prueba al algoritmo antes de usarlo en un ambiente real. Entonces, hacerle la prueba significa tomar datos históricos y mirar si el algoritmo realmente le muestra a uno cuándo debe comprar, cuándo debe vender o cuándo debe mantener una posición. Entonces, analizar los resultados y mirar si el algoritmo sí funciona o no antes de usarlo en la vida real. Y por supuesto, si funciona, de todas maneras hay que optimizarlo, hay que mejorarlo. Por eso es que en TradingView ustedes van a encontrar que hay indicadores, estrategias y algoritmos con versiones. Entonces, si ustedes ven la versión 1, pues es que fue lo primero que se hizo con ese algoritmo. Pero si ya van a la versión 4 o en la versión 5, es que ya le han hecho mejoras, ya lo han optimizado. Entonces lo han optimizado como haciéndole cambios en los parámetros,
incluyéndole nuevas variables, retirándole variables, cambiándole valores a las variables, y de esa manera pues lo vuelven el algoritmo un mejor algoritmo que muestre cuándo comprar, cuándo vender o cuándo mantenerse. Ya usted está satisfecho con el algoritmo, ya usted pues primero lo debe llevar al paper trading, que es como es una simulación no real, pero si le funciona en la simulación no real, ya entonces usted lo aplica en la vida real para ganar y perder dinero. Ojalá para que gane más, que la cantidad que gane sea mayor que la cantidad que pierda. Entonces, bueno, entonces pues hasta aquí, ¿cómo vamos? Entonces este fue también, digamos, como un ejemplo de qué involucra hacer inversiones o trading algorítmico. Digamos que esto sería como el marco de referencia real de lo que se hace cuando se invierte con algoritmos. Ya hemos manifestado acá que se pueden usar algoritmos que sigan las tendencias, algoritmos que se programe comprar, vender de acuerdo a la relación entre el precio de mercado y el precio de la media móvil. Hay algoritmos de arbitraje que aprovechan diferencias en precios entre diferentes mercados, por ejemplo, entre el mercado de Nueva York y el mercado de Londres. Entonces se pueden programar algoritmos para que una institución o un inversionista compre en un mercado y venda en otro, aprovechando la diferencia de precios que existen. Allá también hemos mencionado que se pueden programar algoritmos que detecten pequeños movimientos en el precio en pequeños periodos de tiempo, milisegundos o microsegundos, para que aprovechen esos pequeños cambios y se gane dinero a través de los cambios que ocurren en milisegundos o microsegundos. Por supuesto que si uno tiene un computador con un internet muy pobre, muy bajo, de baja velocidad, de baja latencia, de alta latencia más bien. Entonces, pues eso puede conllevar a que no se cumplan esas órdenes o que se cumplan de manera inversa a lo que el algoritmo programó. Es decir, en síntesis o en términos generales, para poder hacer inversiones con algoritmos de alta frecuencia, pues se necesitan unos computadores pues de las más altas especificaciones. También hay algoritmos basados en noticias, pero en general en este mundo financiero se dice que uno no debe invertir basándose en las noticias. Y si las fuentes son dudosas, mucho menos. Uno debe basar las inversiones en lo que hemos estado viendo, en el análisis fundamental de los activos financieros, en el análisis con indicadores técnicos, pero puede suceder que algunos inversionistas le den valor a noticias de fuentes poderosas, de Reuters, de Refinitiv, que pues se cuidan mucho porque ellos viven de vender noticias. Entonces se puede crear algoritmos de acuerdo con noticias de fuentes que sean muy confiables. Y se le puede pedir al algoritmo que analice artículos y otras fuentes de información y de acuerdo al sentimiento o a la psicología que genere en esos artículos que son leídos por muchos inversionistas,
o por representantes de instituciones, pues que compre o que venda de acuerdo con el resultado del análisis de esos artículos y de esas fuentes de información. Se está hablando también de algoritmos mediante aprendizaje de máquinas. Estos algoritmos usan técnicas de inteligencia artificial para aprender de datos históricos y hacer predicciones acerca de movimientos de precio futuro. Entonces, se pueden usar redes neuronales, árboles de decisión y otros modelos de aprendizaje de máquinas. Ok, entonces, ahora acá, yo creo que esto ya lo dijimos, ya esto sería decirlo en otras palabras. Ya esto es sobre cómo escribir algoritmos usando Python. Pues habría que aprender del lenguaje y de la codificación Python. Pero aquí básicamente es lo mismo que hemos venido hablando, de que hay que probar el algoritmo después de escribirlo, optimizarlo, desplegarlo en una cuenta de paper trading, y después de que tienes alguna confianza o alguna certeza de que te funciona el algoritmo, pues ahí sí llevarlo a la vida real. Se recomienda llevarlo a la vida real primero con pequeñas capitales, pequeñas cantidades, no arriesgar tanto dinero cuando se lleva a la vida real por primera vez. Entonces, cuando ya se ha probado con pequeñas cantidades, se puede ir aumentando la cantidad que se invierte a través del algoritmo. Bueno, hay varios videos de Python en YouTube que lo van llevando a uno desde lo más básico de Python hasta un conocimiento un poco más avanzado. Los invito a que vean esos videos porque hoy hay muchas oportunidades laborales para profesionales que hayan aprendido Python. Entonces, igual que Excel, ¿no? Entonces, si usted va a una entrevista y le preguntan de 1 a 10, ¿usted cuánto sabe de Excel? Y usted dice 3 y otra persona dice 9, ¿a cuál contratan? A la que dice 9, entonces hay que aprender Excel. Y ahora también, entonces, en las entrevistas laborales, si usted le preguntan ¿qué tanto sabe de Python? Y una persona que diga 2, de 1 a 10, y una persona dice 2 y otra dice 6, pues ¿a quién contratan? A la que diga que está en 6 en lenguaje de Python. Ahora, claro, usted debe sustentar, porque de pronto le dicen, bueno, ¿y cómo justificas que sabes 6 en Python? Entonces, ¿por qué dices que sabes 6? Entonces, pues usted tiene que sustentar ese 6, ¿no? Porque es que yo sé definir variables, ¿no? Es que yo sé, en Python yo sé hacer operaciones aritméticas básicas en Python. Porque yo sé cómo utilizar la función if, sí, o while, mientras, en Python, o porque yo sé cómo darle órdenes a través de Python, de código de Python para con órdenes que involucren el comando for o el comando además. Sé definir y usar funciones, sé programar operaciones iterativas que se repitan. Puedo darle la orden para que repita operaciones. Pero entonces no sé usar, no conozco sino una sola librería. Y conozco lo básico de esa librería de Python. Entonces, por eso digo que 6, me falta aprender de más librerías de Python. Todavía no he aprendido lenguaje de aprendizaje de máquinas con Python. No conozco cuáles son las mejores prácticas y
y no podría aportar en un proyecto muy complejo de Python, podría aportar en un proyecto básico de Python. Entonces, pues tendrían que prepararse para sustentar por qué dijeron 6 o por qué dijeron 8 igual en Excel. Usted dice, no, yo estoy en 9 en Excel, y le dicen, venga, haga esta tabla dinámica. Y usted dice, ¿tabla dinámica? No, yo no sé hacer una tabla dinámica. Entonces usted no está en 9 en Excel, si usted no sabe hacer una tabla dinámica. Entonces, bueno, pues esto ya lo mencioné, que cómo implementar lógica de programación básica en un lenguaje. Pues es necesario saber declarar las variables, saber de aritmética básica en cualquier lenguaje, crear oraciones condicionales, ejecutar ciclos iterativos. Entonces, bueno, eso sobre lenguajes. Acá lo que les decía que pues los lenguajes los lenguajes más usados pues varían según el propósito que cumple cada lenguaje. Python se dice que es fácil de aprender, que tiene un número importante de librerías y marcos para varias aplicaciones. Se puede hacer desarrollo de sitios web, análisis de datos, aprendizaje de máquinas, computación científica. Java es más para crear software de empresas, aplicaciones de sitios web, aplicaciones en celulares. Java es conocido porque es robusto, portable y seguro. JavaScript se ha estado usando ampliamente para desarrollo de sitios web, de páginas, para construir páginas interactivas, aplicaciones de sitios web, aplicaciones móviles. C2+, también para software, para juegos y aplicaciones que requieren acceso de bajo nivel a recursos de hardware. Entonces C+2 y C numeral es el quinto, se usa para desarrollar aplicaciones de escritorio en Windows, aplicaciones de sitios web, juegos, videojuegos. Entonces, estos son los lenguajes más usados: Python, Java, JavaScript, C+2 y C numeral. Bien, pero entonces, como les decía, pues un inversionista pues no es un ingeniero de sistemas. Un inversionista que no, pues de pronto, pues no le interese tampoco meterse de fondo en ninguno de estos 5 lenguajes de programación para hacer trading con algoritmos. Entonces, plataformas como TradingView y como Interactive Brokers, pues facilitan al inversionista hacerlo. Entonces, pues ya ustedes lo han visto en TradingView, que cuando uno hace clic en indicadores, puede seleccionar el editor del lenguaje que usa TradingView, que se llama PineScript, y con ese lenguaje y con ese código se pueden escribir los algoritmos. Y TradingView tiene muchas plantillas que ya uno puede simplemente copiar el código de esas plantillas y empezar a hacerle la optimización a esos algoritmos. Y también TradingView tiene la herramienta de hacerle la prueba a las estrategias o a los algoritmos para saber qué tanto retorno, qué tanta rentabilidad le genera a uno cada uno de los algoritmos que uno se atreva a crear ahí en TradingView. Luego uno puede agregar el algoritmo a las gráficas de los activos financieros que uno tenga en TradingView y puede uno establecer también a través de TradingView. Recuerden que en una clase anterior vimos cómo
entrar los datos de compra, de parar la pérdida, de tomar la ganancia. TradingView también le calcula a uno cuánto puede perder, cuánto puede ganar. Y con base en esa información, pues entonces uno lo ejecuta en el paper trading de TradingView, ejecuta el algoritmo y luego espera el resultado y uno se dará cuenta si está ganando o está perdiendo plata con ese algoritmo. Cuando uno ya esté pues bastante seguro, que significa tener un porcentaje de éxito mayor al 80%, entonces ya lo puede uno llevar a la vida real y en la vida real pues confirmar que con ese algoritmo es más lo que gana que lo que pierde. Entonces ahí también en TradingView, ahora vamos a entrar a TradingView, ustedes van a encontrar que hay manuales para aprender el lenguaje de TradingView que se llama PineScript. Ahí hay varias lecciones para aprenderlo, para perfeccionarse con ese lenguaje y crear algoritmos. TradingView tiene otras herramientas, tiene una comunidad, tiene una página específica para algoritmos, que la vimos en la clase anterior donde les mostré que había muchos ejemplos. También TradingView tiene una wiki es como una especie de sitio que contiene información sobre estrategias, indicadores técnicos. También tiene tutoriales en YouTube. Tiene acceso a librerías y repositorios de información de inversiones. Bueno, entonces, pues eso es lo que se puede hacer a través del lenguaje de TradingView que se llama PineScript. Entonces, pues todos estos lenguajes pues son parecidos, ¿no? En cada línea hay unas letras que representan las órdenes, ahí se usan símbolos matemáticos, cada línea puede representar una orden para el computador o una condición o la definición de una variable. Pues todos estos lenguajes, aunque pues tienen diferencias en sus codificaciones, también tienen similitudes, ¿no? Pues acá en TradingView aconsejan que empiece uno por ver el manual del usuario para familiarizarse con las características del lenguaje PineScript, la sintaxis, la estructura del lenguaje, cómo trabaja, que mire material de referencia, que use los recursos de codificadores que han utilizado ese lenguaje de PineScript. Y tienen una sección simplificada para obtener conocimiento de la estructura de ese lenguaje y usar ejemplos sencillos que han sido divididos en partes individuales para que el aprendiz pues pueda aprender a su ritmo, a su conveniencia. También ahí en TradingView ustedes van a ver que muchos de muchas personas que se dedican a este mundo de inversiones con algoritmos comparten los códigos de sus algoritmos. Entonces ellos lo publican ahí en TradingView, uno lo copia y lo pega en su propia computador o en su propio donde esté trabajando con TradingView, en su propia cuenta, y uno lo copia y uno puede empezar a hacerle modificaciones para optimizarlo o hacerle cambios según lo leal saber y entender que uno tenga de lo que esté haciendo
con el código, o según el código le muestre que sí funciona o no funciona, entonces uno puede hacerle cambios. Entonces se encuentran muchos ejemplos de algoritmos en TradingView de distintas personas que los han creado, y uno puede pues también tomarlos como modelos. Estos son de fuente abierta. Entonces, bueno, pues eso en TradingView. En Interactive Brokers, que es otra plataforma que también la próxima semana ya les voy a mandar el acceso a la cuenta de pedagógica, a la cuenta de aprendizaje. Entonces, ahí también hay mucha información para invertir con algoritmos. Ahí Interactive Brokers ha hecho asociaciones con Quant Connect. En Interactive Brokers se puede usar cualquiera de los lenguajes que se deseen, se puede usar Python, se puede usar otros lenguajes. Se pueden bajar archivos también de distintas librerías. También hay una comunidad de personas que se dedican a crear y compartir algoritmos. Entonces, en Interactive Broker se puede usar también Java, C++, se puede usar R también, que es un lenguaje también gratuito, que es de fuente abierta. En Interactive Brokers hay todo un manual de cómo hacer inversiones con algoritmos, y como 4 o 5 tipos de algoritmos que ya han mostrado resultados favorables. Uno de esos modelos se denomina el algoritmo acumular-distribuir. Acumular es cuando el activo financiero está mostrando una tendencia al alza o a la baja. Distribuir es cuando ya empieza, perdón que acá debo corregir lo que es acumular. Acumular es cuando está lateralizando, cuando está en una situación de consolidación y uno no sabe hacia dónde va la tendencia. Entonces, está acumulando. Y después de que ocurre la consolidación o la lateralización y muestra una tendencia al alza, por ejemplo, entonces viene lo que se llama la fase de participación. O sea, los inversionistas compran. O si después de la lateralización o consolidación la tendencia va a la baja, pues los inversionistas venden. Y la última etapa es, la tercera y última, es la distribución, que es precisamente si después de acumular el precio sube y usted compra, entonces usted participa de la tendencia al alza. Pero cuando cambia la tendencia y empieza a bajar, entonces empieza la etapa de distribución. O sea, ¿quiénes son los que más ganan? Los que cuando cambia la tendencia de subir el precio a bajar, y usted vende rápido, pues usted se lleva una buena parte de esa distribución. Pero si usted se espera y el precio que venía subiendo y por eso usted compró, pero empezó a bajar y usted se demora en la venta, pues en la distribución, mientras usted más se demore, menos le va a corresponder de esa distribución. Entonces, estos algoritmos trabajan con esa lógica de darle órdenes al computador para que cuando en la fase de acumulación se empiece a mostrar una tendencia clara al alza o a la baja, usted mediante el algoritmo le dice compre o venda.
y cuando el precio llegue a la fase de distribución, usted le diga también que compre o venda. Entonces, esa es la lógica de estos algoritmos. Acá en Interactive Brokers, pues, está, digamos, los campos para que usted defina el algoritmo, especifique las condiciones, monitoree el progreso. También Interactive Brokers tiene una paper trading, una cuenta para ensayar. Entonces, después de que usted se ha dado cuenta de que el algoritmo funciona porque usted ha monitoreado el progreso del algoritmo, usted lo pone a prueba en la paper trading cuenta, y si en la paper trading cuenta pues usted que te confirma o valida que el algoritmo funciona, ya usted lo lleva a la vida real, ahí mismo en Interactive Brokers, repito, con pequeñas cantidades, mientras usted que te confirma que con ese algoritmo usted sí gana más de lo que pierde. Acá también este es un ejemplo de un algoritmo básico. Simplemente lo que dice acá es la información que se coloca acá en el algoritmo, cumpliendo estas etapas de definir el algoritmo, insertar las condiciones específicas del algoritmo. Entonces, lo que dice en letras, en este párrafo, acá, es lo que se introduce acá en la plataforma. Entonces dice, le dice, el algoritmo lo que va a hacer es comprar 500.000 acciones en incrementos de tamaño de 200 acciones cada 25 segundos. Entonces acá está, compre, buy, 500.000 en incrementos de, ahí usted coloca 200 acciones acá ustedes lo están viendo, ¿cierto? Cada 25 segundos. Listo. Luego dice, establezca el precio al mejor precio de compra actual, o que alguien esté comprando actualmente. Establezca el precio al mejor precio de compra actual, pero no pague más del precio de venta. Entonces, eso es lo que sigue acá. Dice, order time es REL, tiempo. Ya sabemos que GTC quiere decir go till cancel, vaya hasta que se cancele. Acá usted puede colocarle un tiempo, no hasta que se cancele, sino solo por el día de hoy o por esta semana. Establezca el precio, el precio de orden al precio de compra. Entonces dice el mismo precio. O sea, este algoritmo lo que va a hacer es que va a comprar al precio que alguien esté comprando, que es el precio bid. Recuerdan que eso ya también lo vimos en una clase anterior. Hay un precio bid y hay un precio ask. El precio bid es el precio al que alguien está comprando en este momento. Y el precio ask es el precio al que alguien está vendiendo en este momento. Entonces, con estos datos se le está diciendo, compre al precio bid, pero que no sea superior al precio ask. Esto fue lo que dice acá, establezca el precio al mejor precio bid actual, pero no pague más que el precio ask, el precio que alguien está vendiendo. Luego dice, permita que el algoritmo corra o se ejecute hasta que se satisfaga o es cancelado. Eso es lo que dijimos acá con GTC, go till cancel. Luego dice, espere para que el componente del tamaño actual se satisfaga antes de enviar el siguiente incremento. O sea, hasta que no ocurra estas órdenes, no pase a una nueva orden. Y si el algo falla o cae detrás del horario obtenido en el tiempo por enviar incrementos inmediatamente después de que se ha satisfecho
en lugar de hacer honor al intervalo de tiempo. Bueno, sí, ya es una cosa un poco más compleja. A ver. Porque ya están los campos ahí para que uno los señale. Si uno quiere esperar que la orden actual se satisfaga antes de que el siguiente incremento ocurra, pues le marca uno el chulito ahí. Si uno quiere un periodo de tiempo aleatorio que oscile entre el 20% hacia arriba y el 20% hacia abajo, le marca ese chulito. Si quiere aleatorizar el tamaño, o sea que el tamaño de la orden esté entre un intervalo de más y menos 55%. Esto de catch up in time no sé, debo honestamente manifestar que no sé qué significa, pero vamos a averiguar. Entonces, 2 minuticos para que ustedes también miren ahí en sus computadores qué significa esto, catch up in time. Catch up in time. 2 minuticos para buscar en sus computadores y saber qué significa catch up in time en un algoritmo. ¿Listos? ¿Ya? ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla compartida en este momento? ¿Una imagen? Sí, la del... Ok. Bueno, ¿alguien encontró qué significa catch up in time? Permítame un segundo, un momentico, por favor. ¿Listo? ¿Alguien quiere compartir lo que encontró? Nada, pero su traducción en español es atrapar a tiempo. Atrapar a tiempo. ¿Alguien más? Posiblemente ponerse al día. Si entendí bien. ¿Cómo dices? Si entendí bien, ponerse a trazar algo que por salir con retraso. No se escucha bien, lamentablemente. Señor Guillermo dice que es ponerse al día. Ponerse al día, bueno. Entonces, pues lo mejor para uno entender qué es eso es averiguarlo de manera específica. ¿Qué significa catch up in time en algo trading, en interactive brokers? Entonces, acá yo encontré que, a ver, permítanme un segundito. Permite a los inversionistas
actualizar sus gráficas y el dato de mercado con movimientos de precio históricos que podrían haber perdido debido a problemas de conectividad o problemas en las redes. Entonces, cuando se activa esa característica, pues luego la plataforma le va a actualizar la información que haya perdido. Si un inversionista experimenta una interrupción o desconexión de Internet mientras está haciendo sus inversiones, se pueden perder algunos movimientos de precio que ocurren durante ese tiempo. Entonces, la característica Catch Up in Time permite rápidamente actualizar las gráficas y los datos de mercado para incluir cualquier precio que se haya perdido, cualquier movimiento de precio que se haya perdido. De esa manera pueden hacer decisiones informadas de inversión. Entonces, ya, listo, eso es básicamente. En conclusión, Catch Up the Time es una característica que permite cuando se va al Internet o se va la electricidad y se pierden datos, el sistema los recupera automáticamente. Ok, entonces, pues, acá está el resto de la orden que se le colocó al algoritmo. Mezcle los intervalos de tiempo adicionando y sustrayendo 20%, haga el tamaño de la orden menos uniforme adicionando o removiendo 50% en cada orden. Aproxime rounding to ensure not odd lots, es como redondear para asegurarse not odd loss. Esa es otra orden. Es como de llevar los datos, es parecida a llevar los datos a números enteros. Pero no tengo completamente claro qué significa esto. También podríamos buscarlo. ¿Qué significa rounding to ensure not odd lots? Vamos a mirarlo acá en un momentico. Entonces, acá lo que encontré es que se refiere a la práctica de redondear la cantidad de la orden para asegurar que sea un múltiplo del tamaño del lote. Es decir, que no... ya me acordé bien de qué se trata esto. Esto consiste en que si uno no coloca múltiplos enteros de un lote y uno le coloca órdenes por debajo de un múltiplo entero, el computador, el sistema, lo aproxima al siguiente número entero por defecto o por exceso. Entonces uno como inversionista, uno no quiere que sea el computador el que decida a qué número entero quiere llevar el lote que uno compra, sino que sea uno como inversionista el que defina el tamaño del lote específico. Entonces uno no deja, digamos, ahí al azar a que el computador sea el que aproxime por defecto o por exceso, sino uno como inversionista se asegura de que las órdenes correspondan al lote o al tamaño del lote que uno efectivamente quiere. Entonces es eso lo que si uno quiere un 100, que el lote sea de 100, pues es 100. Y uno da esa especificación.
Si, por ejemplo, uno quiere comprar 250 acciones, pues el computador se lo va a redondear a 300, porque cada lote es de 100 acciones. Entonces cuando uno activa esa característica en un algoritmo, pues sí, uno se está asegurando de comprar números enteros de lotes, no fracciones. Un lote son 100 acciones. Entonces, uno se asegura de que si va a comprar 300, son 300. Pero si uno colocó 250 y le da esa orden al algoritmo, el algoritmo te va a comprar 3 lotes, no 2 lotes y medio, no 2.5 lotes. Entonces, de eso se trata esa frasecita en ese algoritmo. Bueno, muy bien. Luego viene una orden final. Si una orden de tamaño grande toca o golpea el mercado con un tamaño de 200.000 o más y un precio de 421 o mejor, tome la oferta entera sin exceder la orden total original de, en este caso, de 500.000 acciones, ¿no? Entonces, esta es lo último. La que está acá abajo, tome la oferta entera por arriba del número de acciones restantes si el tamaño de la oferta es 200.000 o superior y el precio es 421 o superior. Entonces, bueno, esto le llaman un ejemplo de un algoritmo básico, pero pues como lo acaban de ver, pues no, sí, pues es básico porque pues todo lo que se quiso colocarle al algoritmo se le pudo colocar. Entonces ya cuando esto queda grabado y se le da la orden de ejecutar la orden, entonces cuando se den estas condiciones, pues esta institución o este inversionista podrá verificar si este algoritmo le está permitiendo ganar y cuánto le está permitiendo ganar, y cuando pierde cuánto está perdiendo, y si en términos netos lo que gana es más de lo que pierde. Entonces, bueno, ya para empezar a cerrar lo de hoy, hay otro sitio que es muy importante y que lleva años y también es de comunidades de código abierto, que se llama QuantConnect. Hay un video en YouTube que se llama Algorithmic Trading with QuantConnect. Ustedes pueden tomarle una foto a esta información que está en sus pantallas en este momento para que puedan ver el video, y también pueden entrar al sitio web que también ya lo había compartido con ustedes en la última clase. Y pues acá QuantConnect dice que hay mucho que aprender y que para ayudarte a hacerlo de forma más fácil, entonces ellos dicen que están estas 3 fuentes para aprender a hacer inversiones con algoritmos. Tomar los cursos del Bootcamp, que son 14 estrategias de trading con algoritmos, con una duración de 3 horas de video. Entonces, cuando ustedes entran a QuantConnect, ahí van a encontrar estos cursos. También van a encontrar documentos y van a encontrar guías de usuario para entender por qué y cómo de API. API quiere decir Application Programming Interface. Entonces, es lo que se usa en la inversión algorítmica. Acá en QuantConnect se usa Python y también hay varios
información básica para empezar a aprender desde lo más básico Python. Y algoritmos de ejemplo. Y también hay una biblioteca con más de 80 documentos académicos implementados ahí en esta plataforma, con resúmenes de investigación acompañando y probando los resultados para cada estrategia y cada algoritmo. Entonces, pues este sitio de verdad que lo he encontrado muy importante. También acá ellos tienen unas herramientas que usted necesita para construir estrategias de trading algorítmico. También pueden tomarle foto a esa dirección. Entonces voy a entrar ahí. Bueno, posiblemente ya la tengo ahí. Creo que ya la tengo abierta, entonces vamos a ir allá. No la tengo abierta. Vamos a abrirla acá rápidamente. Porque esas herramientas son desde lo más básico. Entonces voy a compartirles acá nuevamente. Ok, entonces aquí voy a compartirles nuevamente el sitio web de QuantConnect donde están esas herramientas básicas. Acá está. Listo, confírmeme que ya están viendo la página de QuantConnect en lo relacionado con escribir algoritmos. ¿Alguien que me diga si sí, lo están viendo o no? Ok, listo. Entonces, pues mire, acá entonces puede uno desde los conceptos claves, antes de desarrollar su algoritmo, desde los conceptos claves, luego el punto de inicio de todos los algoritmos, luego modelos de activos financieros en sus algoritmos. Recuerden que esto no es solo para acciones, esto se puede hacer también con monedas, materias primas, índices. Acá un modelo de colección de activos en su algoritmo. Si usted quiere manejar varios activos en un portafolio a través de algoritmos. Procesos de filtración o de escaneo de pantallas de los activos que a usted le gustaría invertir. Bases de datos. Importar datos, consolidar datos, solicitar datos históricos, colocar y manejar órdenes, modelar el comportamiento de las cosas como cómo se llenan, slippage. Slippage es algo que ya no lo tengo completamente claro. What does slippage? Sí, es slippage, sí, slippage. Sí, correcto, sí está bien. What does slippage mean in trading? Entonces, acá le estoy preguntando al ChatGPT. Se refiere a la diferencia, slippage es la diferencia entre el precio esperado y el precio real al cual la orden es ejecutada. Esta diferencia puede ocurrir entonces el slippage es una diferencia en precio que puede ocurrir debido a la volatilidad, al tamaño de la orden, otros factores que afecten la velocidad de ejecución de la orden.
Ya, esto es cuando uno coloca una orden, creo que lo vivimos allá en el salón en How the Market Works, cuando colocamos una orden a un precio y la plataforma no nos la ejecutó exactamente al precio que le dimos, sino que la ejecutó cercana al precio que le dimos. Entonces, el precio ejecutado puede ser más alto o más bajo que el precio esperado. Por ejemplo, si un inversionista coloca una orden de mercado para comprar una acción a $50, pero debido a la volatilidad del mercado, la orden es ejecutada a $51, el slippage sería de $1. En este caso, el inversionista experimentó un slippage negativo. Ahora, ¿cómo se dice slippage en español? ¿Cómo se traduce? Pues es un cambio de precio, ¿no? Pero, how to translate slippage in Spanish? Entonces, oh, es que acá quedó un punto, quedó mal. Oh. Ya, deslizamiento o diferencial. Deslizamiento o diferencial en precio. Entonces puede ocurrir en ambos sentidos. Puede ser que sea a favor del inversionista, es un diferencial pequeño a favor del inversionista o en contra del inversionista. Usted quería comprar a 50 y la orden se ejecutó a 51, eso fue en contra, digamos, fue negativa, pero hubiera podido ser en 49, entonces hubiera sido a favor del inversionista. Ok, entonces estamos acá con Ed. Estábamos viendo que se puede modelar, compre si el slippage y el diferencial en precio es menor de $1. Se le puede decir a un algoritmo. Y no compre si el diferencial en precio es mayor. Compre si las comisiones que me van a cobrar están en un intervalo de tanto o tanto. Si es mayor, no compre, se le puede decir al algoritmo. Igual que uno puede programar correos electrónicos, uno puede programar eventos a través de algoritmos. Si uno un email uno lo escribe en la noche, pero uno no quiere importunar a la persona que lo va a recibir, llegándole a su celular un correo electrónico, uno dice, ustedes se han dado cuenta que uno puede programar para que el correo electrónico sea enviado a las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces también se puede hacer ese tipo de programaciones a través de indicadores. Acá esta plataforma da más de 100 indicadores técnicos preconstruidos y patrones de velas. Entonces, los algoritmos pueden incluir cualquiera de esos 100 indicadores técnicos o cualquiera de los patrones de velas de los que hemos hablado en este curso, dentro de los cuales hablamos de las velas doji, los patrones de engolfamiento, los harami, las estrellas del amanecer, la estrella del atardecer. Entonces, usted puede, también hablamos de gaps al alza, gaps a la baja. Entonces también en los algoritmos se pueden incluir órdenes para que si ocurre algún patrón de velas, pues ocurra una compra o ocurra una venta. O si a uno de estos 100 indicadores le llega a tal valor, compre, y si llega a tal otro valor, venda. Ok, acá hay más sistemas de archivos que usted puede usar en sus algoritmos para salvar, leer y borrar datos.
usar aprendizaje de máquinas para generar señales de trading, usar plugins, módulos de algoritmos con plugins para crear su propio algoritmo. ¿Qué son los plugins? ¿Quién de ustedes sabe o ya ha usado plugins? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie ha usado plugins? Entonces, una vez dice que se conecta para agregar una funcionalidad. En este caso, empieza. No, muy mal el sonido allá porque no te entendí lo que dijiste. Repite a ver si logro comprender. Bueno, un plugin viene siendo como una pieza de programación en este caso que se conecta para crear una funcionalidad nueva. Sí, correcto. Eso. Son como unas órdenes preestablecidas para que ya ocurra algo con lo que el plugin está diseñado para hacer. Entonces, por ejemplo, con un plugin uno puede introducir en un sitio web una imagen o puede introducir un contador de visitas o puede uno con un plugin agregar un formato o que el plugin haga algo con el formato. Vamos a preguntar acá a ver qué dice esto de qué es un plugin. What is plugin? Entonces, acá dice que los plugins pueden ser, bueno, pero pues los plugins también pueden ser usados para bien y para mal, ¿no? Con un plugin también un hacker te introduce un plugin y puede acceder a tu computador, ¿no? Y descarga la base de datos propia. Puede ser utilizado como una base de datos también. Exacto. Y el trading puede ser usado para manipular datos, para amplificar volúmenes, para crear falsas impresiones. Pero en los sitios web, generalmente los plugins lo que hacen es agregar características que uno quiere que tenga el sitio web. Entonces, digamos pero es que acá creo que lo escribí mal. What is a plugin? No. Plugin. Bueno, entonces, pues no, yo creo que no le dediquemos tanto tiempo a esto, porque acá en trading es una práctica antiética, inmoral, ilegal, puede ser en muchos lugares, en países, están pendientes de la manipulación del mercado a través de plugins. Pero también estoy viendo el parlante que cargue el parlante, pero bueno, ya estamos terminando. Aquí los plugins también son como plantillas. Son plantillas ya preestablecidas que te ayudan a crear algoritmos. Entonces, pues no necesariamente los plugins son para manipulación, sino también puede ser plantillas que te sirven para crear nuevos algoritmos. Ok, entonces pues esto es también acá en QuantConnect hay una colección de tutoriales escritos por los equipos y los miembros del equipo y la comunidad de QuantConnect
para escribir algoritmos. También para aprender a hacer transiciones o transportes de unas máquinas a otras. Entonces, pues bueno, pues esto es muy completo, como ustedes ven, este QuantConnect es muy completo. El video, hay un video muy bueno en YouTube de QuantConnect precisamente, y en asocio con Interactive Brokers, que explica pues los beneficios de usar QuantConnect. Entonces, ese video ya se los mostré hace un rato, se llama Algorithmic Trading with QuantConnect, Algorithmic Trading with QuantConnect. Ese pueden tomarle una foto para que, esta grabación se va a subir a mi canal de YouTube que se llama Jairo Sánchez. Entonces, acá está mi canal. Entonces, acá en mi canal, pues ustedes van a poder volver a ver este video y pueden entonces tomar la foto de la dirección del video de QuantConnect y de Interactive Brokers. Aquí quisiera, pues entonces, pues uno podría empezar acá por los conceptos claves, haciendo clic en conceptos claves, y porque uno empieza siempre desde lo más básico, ¿no? Entonces acá, entonces hay unas lecciones básicas para aprender de programación. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que era importante aprender de Python, entonces acá ustedes van a encontrar un video de introducción a Python, para aprender código Python, para aprender de la principal librería de Python, que es Pandas. Aquí, un bootcamp es una experiencia como en vivo, como directa, o como en el campo, en el terreno, en este caso de codificación online, donde el equipo de QuantConnect y los miembros te enseñan a escribir tus primeros algoritmos. Esta bootcamp te da paso a paso instrucciones sobre tópicos amigables con principiantes. Perdón, acá creo que he hecho una traducción equivocada. Te da paso a paso instrucciones sobre temas prácticos y amigables para los principiantes. Por lo tanto, es una gran forma para aprender Lean. Acá Lean en QuantConnect es el nombre de la plataforma que ellos usan. Las lecciones cubren muchos temas que usted usa, como escribir sus propios algoritmos, incluir selección de universos, indicadores y consolidadores. Para empezar este bootcamp, chequee la biblioteca de cursos. Acá también hay un ejemplo de un algoritmo. Entonces, el siguiente video demuestra cómo implementar un algoritmo que compra y mantiene una inversión en el índice Standard, en un fondo, un Exchange Trade Fund. Este es un fondo basado en el índice de las 500 empresas de Standard & Poor's. Entonces, ahí está el código, cómo implementar. Acá está que se escogió como lenguaje Python, pero acá en QuantConnect usted también puede aprender C numeral, que ya lo habíamos visto
el día de hoy hicimos referencia a ese lenguaje C numeral. Entonces acá en Quancone usted puede aprender Python y puede aprender C numeral. En este caso están usando Python. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo de codificación con Python para comprar y mantener una inversión en un fondo basado en el índice Standard & Poor's 500. Luego, entonces, pues ya van ustedes recorriendo, acaba de hacer clic en máquinas de algoritmos. Lean es una de esas máquinas. TradingView es otra máquina. Interactive Broker es otra máquina. Acá entonces es cómo manejar algoritmos en la máquina de esta compañía. Hilos, en cómo se manejan los hilos, los pasos a paso. Cómo hacer backtesting, que ya habíamos hablado de backtesting, es probar que el algoritmo funcione con datos históricos. Flujo de eventos, cómo se comporta el algoritmo de acuerdo con la información que se le ha introducido. Apoyo en Python, esto es una cosa muy importante porque si uno, no solo en Python, también en Visual Basic, también en PineScript, si uno comete un error, uno puede acudir al soporte para que le ayuden a encontrar en dónde está el error en el código que uno cometió, o puede también preguntarle al chat GPT. Usted ya tiene un código y usted le dice ¿qué error podría haber en esta codificación? Usted copia el código y lo lleva a chat GPT y le dice what is wrong, qué es incorrecto, what is wrong with this code, o qué le falta, or what is missing, or what is missing. Entonces ChatGPT, ¿están viendo ustedes en este momento lo que le acabo de preguntar al ChatGPT? Claro. Hay que copiar el código, no se lo coloqué. Entonces, si uno no sabe de código, uno le dice, ¿qué está mal o qué faltaría? Y ahí está diciendo, son idénticos. Los dos cosas que usted mandó ahí, ambos códigos logran el mismo resultado, pero entonces le explica también a través de ChatGPT, uno puede pedirle explicaciones de algún código que usted encuentre y usted le dice, dígame qué significa este código, para qué se usa este código, qué le está faltando a este código, cómo puedo mejorar este código. Entonces, esto es inteligencia artificial. Bueno, ya de aquí en adelante es que ustedes sigan explorando este sitio, estas herramientas. Esto es ya de modelación con varios activos para crear un portafolio y manejarlo a través de algoritmos. Entonces, bueno, ya es que ustedes sigan explorando cada uno de estos. En el video ustedes van a ver cómo pues empieza uno teniendo algunas hipótesis, investiga información alrededor de esas hipótesis, escribe el código, luego le hace la prueba, luego lo lleva a una paper trading y después lo lleva a la vida real, pero con una pequeña cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo creo que por hoy, pues, hemos cumplido. Perdón que hoy esto no ha sido muy participativo, les pido disculpas porque
pues a mí me gusta más escucharlos, preguntarles a ustedes, pero hoy, digamos, ha sido como una sesión más de carácter informativo o de ampliación de los temas muy básicos que habíamos visto en la clase anterior. También el tema de que no les escucho bien es un obstáculo para que podamos interactuar. Espero que ustedes sí me hayan escuchado bien. Alguien que me dé alguna retroalimentación en estos 2 minuticos que nos quedan sobre qué está pensando, sobre lo que vimos hoy, qué está pensando, cómo lo ve. ¿Usted cree que sí podría poco a poco iniciarse en este mundo de trading con algoritmos y llevarlo a la vida real algún día? Sí, la verdad que sí. Me resulta bastante interesante el tema de la programación para el trading en algoritmos, porque, bueno, o sea, digamos que mi vida anterior, entre comillas, yo fui y ese tema de programador, para la programación, y se ve bien interesante. Sí, realmente, ustedes vieron un curso de sistemas de información, pero ahí no aprendieron nada de programación, ¿o sí aprendieron algo de programación? No, y vemos un poco de Excel y todo ese cuento, pero no nada de programación. Ya, ok. Sí, no, pero bueno, pero no, nunca es tarde. Imagínense, yo ya a mi edad y todavía sigo aprendiendo estos temas. Ustedes que están más jóvenes, pues ustedes pueden iniciarse en aprender Python o en aprender el lenguaje de TradingView, que es PineScript. Y pues esto se está usando en muchos, no solamente en este mundo financiero, sino que se usa en el mundo empresarial, en software que permite mejorar la toma de decisiones de los administradores, de los gerentes, manejar los recursos, manejar información sobre clientes, sobre ventas. Entonces, pues, digamos, si uno va a ser un administrador en el siglo XXI como ustedes, pues ustedes tienen que necesariamente aprender un poco más de estos lenguajes de programación y de estos software, porque si no es quedarse picando piedra. Y hoy las empresas ya no están picando piedra, usan software que ha sido elaborado con lenguajes de programación y a usted como gerente o como administrador o administradora le van a llegar a decir que hay que comprar un software que vale tantos millones y usted tendrá que evaluarlo y decidir si sí conviene invertir todos esos millones o no. Pues usted tendrá que tener como un lenguaje también básico, como un conocimiento básico para preguntar, bueno, este software en qué lenguaje se hizo, qué módulos tiene este software, qué beneficios tiene, es en arriendo o es una licencia perpetua, se almacena la información en servidores o en la nube, cómo va a ocurrir el mantenimiento, cómo va a ocurrir la actualización, cuánto nos va a costar, etcétera, etcétera. Ahora, una microempresa, pues de pronto todavía no tenga dinero para comprar esos software, entonces, pues Excel. Entonces, ¿qué tal que ustedes sean gerentes o administradores que no sepan Excel? Si las microempresas, hoy yo me atrevería a decir que no sobreviven sin el Excel, las pequeñitas, las microempresas. Entonces, bueno, recuerden seguir invirtiendo en How the Market Works. Hoy no nos dio el tiempo para mirar quién está ocupando el primer lugar. Recuerden invertir el viernes a través del archivo de Excel, viernes y sábado, en las 5 principales activos financieros de Colombia. Atentos a recibir el link para poder hacer sus inversiones entre el viernes de 4:30
al sábado a las 12 del día. Recuerden enviar el informe de la actividad de un ejemplo de inversión con algún algoritmo. Ya hoy les mostré más de 5 ejemplos, o sea, ya si alguien estaba perdido de qué era eso de un ejemplo de cómo invertir con algoritmos, pues ya hoy tienen más idea y están más familiarizados con lo que significa invertir con algoritmos. Muchas gracias, buen día y buen resto de semana para todos. Nos vemos, si las condiciones nos lo permiten, el próximo miércoles. Hasta luego. Ok, profe.